Muy buenos días, bienvenidos a Reavivados por su palabra. Esta mañana, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, vamos a revisar lo que nos dice el libro de Primero de Crónicas, capítulo 6. Y nosotros aquí vamos a encontrar a toda la descendencia de los hijos de Leví y también la repartición que se hicieron de los territorios para que ellos pudieran tener lugares para pastorear y para vivir, porque iban a seguirse reproduciendo después de la entrada a la tierra prometida. El sacerdocio es uno de los ministerios más grandes que Dios había otorgado al pueblo de Israel. Ellos eran responsables de poder tener acceso a la Torá, por ejemplo, porque ellos podían entrar al santuario o al templo cuando se construyó. Es decir, nosotros vamos a mirar aquí algunas particularidades, algunos nombres, y estos nombres, sus historias, nos van a hablar de fidelidad o de infidelidad, nos van a hablar de éxito, de fracaso, de derrota también. Ellos eran los encargados de guiar al pueblo, líderes espirituales del pueblo. Los primeros sacerdotes y sumos sacerdotes cumplieron con fidelidad la obra que les había entregado. Sin embargo, esto no fue así siempre. El pueblo de Israel fue sumido en el error, en la idolatría. Y los sacerdotes olvidaron de cumplir lo que Dios les había otorgado. Miren lo que dice la palabra del Señor en el verso 49. Aarón y sus hijos estaban encargados de quemar las ofrendas sobre el altar de los holocaustos y ofrecer y sobre el altar del incienso, de acuerdo con lo ordenado por Moisés, siervo de Dios. Eran también responsables de todo lo relacionado con el lugar santísimo y de hacer la expiación por Israel. Y luego nos habla de todos los descendientes de los sumos sacerdotes. Cuando nos habla de los descendientes de los sumos sacerdotes, empezando por Aarón y terminado en Aimás, nos damos cuenta que el Señor siempre perdonó el pecado de su pueblo. Ellos eran encargados de ir hacia el gran día del juicio, el gran día de la expiación. Y ese momento era crucial. Y Dios siempre les perdonó. A pesar de que el pueblo estaba sumido muchas veces en la maldad y idolatría, y la idolatría, había años en los que no se celebraba el día de la expiación, así como no se celebraba la Pascua. Eran momentos de oscuridad espiritual, sobre todo en el tiempo de los reyes de Israel y en la división del reino después de Salomón. De ahí para adelante hay una decadencia espiritual inmensa. La responsabilidad que Dios había otorgado a los sacerdotes no se cumplió como se debía. Muchos de ellos tuvieron miedo, muchos de ellos se alejaron y se volvieron tras los Baales. Vemos muchas de estas historias, ¿no? Cuando les piden, construyame un altar aquí al lado del altar del Señor, porque vamos a adorar a Baal. Y les construían altares. Vamos a hacer unas habitaciones para practicar la prostitución sagrada. Sí, construyamos. Los sacerdotes no levantaron su voz en cuello, no se opusieron contra las cosas que estaban mal. Responsabilidades que no cumplieron. Y sin embargo, en los días de la expiación, cuando se celebraba, Dios les perdonaba. Había compasión, misericordia y gracia. Mire, hay un llamado fuerte para nosotros. Si Dios nos ha encargado esta verdad, si Dios nos ha encargado responsabilidades espirituales, debemos cumplirlas con fidelidad. Que no nos pase lo que les pasó a ellos. Que Dios tenga misericordia y que el Señor nos ayude a cumplir con responsabilidad estas funciones, este servicio que le debemos a Él. Vamos a orar. Buen Dios, gracias porque nos das un servicio al que debemos seguirte y por el que debemos clamar, Señor. Rogamos tu bendición, tu ayuda, tu protección, Señor, en esta mañana. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.